Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos esta noche de cápsula de esperanza a este tiempo, este momento que Casa de Oración Cristiana ha dispuesto para que podamos compartir la palabra y compartir un mensaje esperanzador. Estoy seguro que no llegaste a este momento por casualidad. Estoy seguro que haya sido por invitación o haya sido porque ya conocías nuestra señal. No estás por casualidad. Dios te ha traído con un gran propósito y ese propósito se cumplirá. Yo he orado al Señor para que te bendiga grandemente, así como me ha bendecido a través de su palabra. Así que sean todos bienvenidos. Saludo a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas. Dios va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Así que quiero que te pongas cómodo, traigas contigo la Biblia, la tengas allí de forma digital o de forma física. Úsala para que ella misma te hable acerca de lo que Dios quiere para ti y para mí esta noche. Vi la historia de un niño juguetón, un niño como todos, amigable, inteligente, que se divertía en todo lo que hacía. Durante todo su día y mientras duraba la luz del sol, atendía sus quehaceres, atendía sus deberes, pero también quedaba tiempo para divertirse y jugar. Aquel niño, luego cuando llegaba la noche, siempre pedía a sus padres lo siguiente. Le decía: ¿alguno de ustedes puede acompañarme mientras yo me quedo dormido? Sus padres quisieron hacer esto por un tiempo y lo acompañaban hasta que se dormía. Uno de los dos, o papá o mamá, lo acompañaban mientras se quedaba dormido. Sin embargo, luego de un tiempo empezaron a cambiar la estrategia para tratar de lograr que fuera un poco más independiente y no dependiera de sus padres para dormir. Y empezaron a decirle que él podía dormir tranquilamente solo, ya que sus padres siempre permanecían en casa con él y aunque no estuvieran con él en el cuarto, todos estaban en la misma casa. Es más, te vamos a dejar la puerta de tu habitación abierta si lo único que nos separa es una habitación. Y la respuesta de este niño fue sorprendente. Fíjese lo que respondió. Él dijo: es cierto, yo sé que ustedes están aquí conmigo en la casa. Yo sé que no se han ido para ninguna parte y que están aquí. Pero una cosa es que yo esté acá solo y ustedes allá. Qué interesante respuesta del niño. Parecía una respuesta lógica, pero tiene un gran significado y un gran valor. Para él, por cierto. Y eso me dio pie, su historia, a la cápsula de esperanza que traigo en esta noche. Para él era sumamente importante la presencia de uno de sus padres antes de dormir. Y aunque estuviesen en el mismo lugar, bajo el mismo techo, para él era sumamente importante que uno de los dos estuviera hasta que él se quedara dormido. Por eso mi tema esta noche es con su presencia. Y para esto yo quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer específicamente el versículo 14. El versículo 14 dice: y él, cuando dice él se está refiriendo a Jehová, a Dios. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo repito nuevamente. Éxodo capítulo 33, versículo 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque ella nos bendice. Ella trabaja con nosotros profundamente si de corazón nos acercamos a ella, si con sinceridad y con hambre y sed de escucharte a ti, Señor, se abre para nosotros esta noche y oramos, Padre eterno, para que ella siembre las semillas que necesitamos y limpie lo que tenga que limpiar dentro de nosotros, para que de esa forma podamos dar buenos frutos, frutos agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante historia de aquel niño, y su respuesta fue impresionante. Entendía la diferencia de lo que es estar con la persona, y que aunque la persona no estuviera cerca, pero estaba lejos, era como si no estuviera. Para usted y para mí, esto tiene una gran enseñanza. Y para desarrollar este tema con su presencia, yo tengo 3 preguntas que vamos a ir respondiendo basado en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y nos apoyaremos en algunos otros pasajes que nos servirán de sustento para responder estas preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué era importante para Moisés la presencia de Dios en el camino? Al igual que para el niño la presencia de su padre, para Moisés también tenía un gran valor y gran importancia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Número 1, ¿por qué? El líder de Dios, llamado Moisés, si hacemos una retrospectiva de su historia y tratamos de ver sus inicios, encontraremos que él vivió en el palacio del faraón. Fue príncipe en ese país, pero por un error que cometió cuando pertenecía a la familia egipcia, huyó de Egipto y se fue al desierto. Luego, allá encontró dónde vivir y dónde estar, y aprendió a cuidar ovejas, a apacentar ovejas. Y en medio de su pastoreo, un día, Dios, que tenía planes y propósitos con él, lo llama y capta su atención a través de una zarza ardiendo que no se consumía. Allí tuvo su conversación con Dios, y es donde Dios le manifiesta que él era el escogido para llevar a su pueblo camino a libertad. Moisés, palabras menos, palabras más, no quería hacerlo, pero Dios lo convenció con sus obras maravillosas que hizo allí enfrente de su rostro. Salió Moisés a buscar y a alcanzar esa misión de poder llevar libertad al pueblo de Israel. Claro, con el Señor acompañándole. Y vemos a Moisés en cada una de las etapas de esta historia del pueblo de Israel, de su liberación. Vemos a Moisés aprendiendo una y otra vez que es Dios el que tiene que ir con él para que las maravillas y los milagros ocurran, para que las victorias sean tangibles, para que cualquier cosa que se haga frente tenga que huir de delante de ellos. Y esa es la seguridad que le da a Moisés la presencia de Dios, y que Dios y su presencia lo acompañen donde quiera que él iba. Si vemos el texto base que estamos utilizando, es una promesa que le hace Dios a Moisés diciendo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Era importante la presencia de Dios porque Moisés la vio cada una de las veces que visitó a Faraón. Era Dios haciendo un milagro, una maravilla, una cosa extraordinaria ante los ojos de Faraón y ante los ojos de todos los que podían ver. Experimentó el pueblo de Egipto grandes y poderosas maravillas de parte de Dios. No fue Moisés, no fue la vara, no fue Aarón. Fue Dios acompañando a Moisés. Así que Moisés
entendía esa importancia para su vida y para el pueblo, para la vida del pueblo al que él estaba dirigiendo. Ahora, hago esta pregunta. ¿Qué tan importante es la presencia del Señor, la presencia de Dios en nuestro diario vivir hoy? Esa pregunta me la hice yo. Esa pregunta te la puedes hacer tú esta noche. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en mi diario vivir hoy? Para aquel niño de la historia que les conté al principio, era muy importante que uno de sus padres estuviera con él hasta que él se durmiera. De otra forma, daba vueltas, de otra forma, miraba para un lado y para el otro y no podía conciliar el sueño. Tal vez por temores, tal vez por inseguridades, porque la presencia de un hijo, para el hijo, la presencia de sus padres, sea mamá o sea papá, proporciona seguridad, proporciona confianza, proporciona descanso, proporciona esa tranquilidad que el niño necesita. Para usted y para mí, la presencia del Señor con nosotros, en nosotros, nos proporciona esa seguridad y esa confianza. Yo sé que si en este momento yo les preguntase, hágame un listado de las cosas que nosotros podemos encontrar en la presencia del Señor, sé que usted enumerará y dirá, bueno, yo sé que en la presencia del Señor hay libertad, en la presencia del Señor hay sanidad, que en la presencia del Señor hay llenura, hay poder, hay fortaleza y hay versículos que sustentan esto. Sin embargo, todas son correctas. En la presencia del Señor hay todo lo que nosotros necesitamos. Pero yo quiero hablar de una sola, que sirve como catapulta o como pie de inicio para que todas las demás fluyan en la presencia del Señor. Y yo quiero que vaya conmigo a Salmo 16, versículo 11. Dice el Salmo 16, 11. Escribió el salmista de esta forma: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. ¿Sí lo vio? Y aquí resalta, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces yo me enfocaré en este punto de la respuesta hacia la pregunta la pregunta primaria, la primera pregunta de este mensaje, en el gozo. Es decir, para que haya libertad, tiene que haber gozo. Para que haya sanidad, tiene que haber gozo. Pues la Biblia misma dice que el ánimo del enfermo lo levantará. La misma Biblia dice también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando usted se goza, hay llenura. Cuando usted se goza en el Señor, en la presencia de Dios, hay poder. Cuando usted se goza en la presencia de Dios, en medio de los tiempos que estamos viviendo, de la presencia del Señor, fluye bendición para usted y fluye bendición también para mí cuando me gozo en su presencia. Entonces, ¿por qué es importante la presencia del Señor? Porque dentro de la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y ese gozo hará que se desencadene para usted y para mí una serie de bendiciones, una serie de cosas que nos llevarán a victorias importantes que necesitamos tomar en días como estos. Respondimos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué era importante la presencia de Dios para Moisés? Porque en su presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. ¿Sabrá usted cómo andaba el pueblo de Israel y cómo se manejaron en medio del desierto? Usted lo puede ver una y otra vez.
Y no sé si lo habrá leído o habrá tenido la oportunidad de leer todo el libro de Éxodo, pero ahí se dará cuenta que la gran mayoría de las veces era un pueblo que se la pasaba quejándose, que se la pasaba renegando, que se la pasaba recordando el castigo que sufrían en Egipto, pero para decir, mejor nos hubiésemos quedado allá y hubiésemos muerto allá que venir a morir en el desierto. Y siempre tenían una queja. Eso significa que no había gozo. No estaban en presencia del Señor. El Señor no les acompañaba. No estaba allí. No es que el Señor no les acompañaba. Ellos alejaban al Señor de sus vidas. Alejaban a Dios de sus vidas. Cosa que puede ocurrir con nosotros si no estamos apercibidos de la importancia de la presencia de Dios con nosotros, la importancia de la presencia de Dios en tu familia, la importancia de la presencia de Dios en tu trabajo, a través de ti, la presencia de Dios con tus vecinos, la presencia de Dios donde quiera que te muevas. Hay victoria cuando Dios está presente. Pregunta número 2. ¿Cómo permanecer en esa presencia? ¿Sabe? Esta pregunta surge porque hoy día usted y yo vivimos de manera tal como si la presencia de Dios no estuviese con nosotros. Y si hacemos un poquito de historia, podemos ver que la idea inicial de Dios era que el hombre tuviera clara y directa comunicación, el ser humano estuviera directamente conectado con Él. No hubiesen intermediarios. Esto se perdió cuando Adán y Eva fallaron, se equivocaron. Fueron expulsados del jardín del Edén y empezó el camino errante del ser humano en busca de llenar esos espacios que habían quedado luego de haber perdido esa comunión directa con Dios que lo llena todo. Entonces, históricamente, Dios levantó a profetas, levantó a sacerdotes, hombres de Dios que sirvieron al pueblo como intermediarios. Dios se comunicaba con el sacerdote, Dios se comunicaba con el profeta y después el profeta hablaba al pueblo exactamente lo que Dios quería de ellos. Y así transcurrió todo el Antiguo Testamento. Los reyes utilizaban a los profetas para que se comunicaran con Dios y le comunicaran lo que debían hacer. Y así fue hasta que llegó el cumplimiento de la promesa, el Mesías prometido. Llegó, habitó entre nosotros, se hizo hombre, como dice la Biblia, tal como usted y como yo, y padeció como ser humano, pero sin pecado. Y su fidelidad y su misión lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no quedó muerto. Al tercer día resucitó con gloria y con poder para que a través de esa resurrección usted y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Y por ello estamos aquí. Pero Dios se comunicaba primero a través de hombres. Después con Jesucristo, cuando Él iba a ascender a los cielos, sus discípulos se pusieron tristes y Él dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, entonces el Padre no enviará el Consolador. Es necesario que me vaya para que venga el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? ¿Quién es esa compañía? El Espíritu Santo de Dios. Que no viene a habitar como en el Antiguo Testamento, en templos hechos de manos de hombres, en estructuras hechas de mano de hombres, sino habitar en ti y en mí, que somos, como dice la Biblia, templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, y Él les recordará todo lo que yo he dicho y les guiará en medio de este caminar. Así que, vuelvo a la pregunta, ¿por qué usted y yo entonces vivimos nuestras vidas o vivimos este momento singular de la historia como si la presencia de Dios no estuviese con nosotros? ¿Por qué? Entonces necesitamos entender cómo
permanecer en esa presencia. La pregunta es, entonces, ¿por qué vivimos así? Y la razón es una sola. ¿Por qué vivimos como si Él no estuviese? Una sola es la razón. No permanecemos en Él, y esto se debe a la razón escrita en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 12. Fíjese dónde está el problema. Dice, nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo repito nuevamente, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y aquí está el asunto. ¿Por qué vivimos como si la presencia de Dios no estuviese en nosotros? Porque dejamos de amar. Dejamos de amar como Dios espera que amemos. ¿Sabe? Yo sé que alguno dirá por allí, oh, pero eso suena muy romántico y muy bonito decirlo. Y suena así, muy poético. Pero yo quiero decirle que el mandato a amar al otro, a amar a los demás, no quedó en el pasado ni quedó como una poesía romántica ni como una frase bonita que quiso decir Jesucristo. Es uno de los mandamientos más importantes que tenemos usted y yo y que debemos cumplir el tiempo que nos resta sobre la tierra. Y dice el apóstol San Juan que si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Usted quiere que la presencia de Dios permanezca en usted. Eso es lo que quería Moisés, que Dios les acompañara, que fuera con ellos. Pero aquí está dando la clave el apóstol Juan. Está diciendo que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. ¿Y qué significa eso? Su presencia va con nosotros. Su presencia está allí con nosotros. Porque de esa manera se manifiesta Dios. Cuando usted ama, Dios se manifiesta. Cuando usted ama, Dios bendice. Cuando usted ama, y no me estoy refiriendo precisamente a amar a nuestros seres queridos, a nuestra familia cercana, a amar a las personas con las que tenemos cierta simpatía. El Señor Jesucristo, cuando dijo esto, se refería precisamente a las personas que nos cuesta amar, a las personas que nos han afectado o que nos han dañado de alguna u otra manera o han intentado dañarnos o nos han hecho algún mal. A esas personas son las que hay que mostrar el amor de Cristo. Y si mostramos y el amor de Cristo nos lleva a amar a esas personas, entonces la Biblia nos promete que Dios permanece en nosotros. Contestamos la segunda pregunta. ¿Cómo permanecer? Pues usted y yo vamos a permanecer en la medida en que amemos. Y fíjese que el verso no dice oración. Y quiero aclarar. La oración es sumamente importante. Usted no puede amar a otras personas si usted no pasa tiempo con quien es amor. ¿Quién es amor? Dios. Y si usted no pasa tiempo alimentándose de la fuente de amor, entonces es difícil que usted pueda amar a personas como las que describí anteriormente. No estoy invalidando la oración, estoy diciendo que la oración es lo más importante para el creyente, pero para que Dios permanezca en nosotros necesitamos amar al otro, porque la vida cristiana no se trata de uno, no se trata de mis deseos, de mis caprichos, no se trata de lo que yo anhelo y yo deseo. Es importante que logremos metas y muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata del otro. Se trata del otro, amar al otro. Y si eso ocurre, entonces Dios permanece en nosotros. Y si Dios permanece en nosotros, entonces
Tú tienes victoria, amigo que me escuchas. Tú tendrás victoria, hermano o hermana que me escuchas. Tú tendrás victoria, joven que me escuchas, en la situación que estés viviendo. Si el amor permanece en ti, Dios permanece en ti. Y donde Dios está, hay victoria. Donde Dios está, hay gozo. Donde Dios está, hay paz. Donde Dios está, hay libertad. Donde Dios está, hay maravillas. Así que no vivamos más como si la presencia de Dios no estuviera. Mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero vivamos de tal forma que podamos amar a los que nos son difíciles. Y así Dios permanecerá en nosotros. ¿Qué le ocurrió al pueblo de Israel en este momento? Si usted ve el contexto de lo que había pasado previo al versículo 14, lee desde el versículo 1 hacia abajo, o desde el capítulo 32 hacia adelante, usted se dará cuenta que lo que hizo el pueblo de Israel fue construir un becerro de oro en el momento en que Moisés estaba en la presencia del Señor, buscando la dirección de parte de Dios. El pueblo se desenfrenó, hizo lo incorrecto. Y Dios tuvo que hacer justicia allí en ese momento. Duro, difícil, pero así fue. Y fue entonces Moisés nuevamente, vio todo lo que estaba haciendo el pueblo, reprendió al pueblo y se devolvió a la presencia de Dios para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y la respuesta de Dios para Moisés fue: lleva al pueblo que tú sacaste de Egipto a la tierra que yo te envié. Y yo enviaré a mi ángel. Eso está en el versículo 1 del capítulo 33 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Versículo 3. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Claro, estas fueron las palabras de Dios para Moisés. Duramente y muy francamente le dijo Dios a Moisés: sí, vayan y tomen la tierra, y yo enviaré a mi ángel para que vaya delante de ustedes, pero yo no subiré con ustedes. Y le dijo las razones: porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, no sea que yo los consuma en el camino. Mire, la oferta era esta: anda, ve y toma lo que quieres. Anda, ve y lleva al pueblo. Y yo derrotaré al amorreo, al heveo, al eteo, al jebuseo, derrotaré a todos los que vengan delante de ti, y entrarás a la tierra que fluye leche y miel, tal como yo lo prometí. Pero yo no iré. Y el pueblo, allí en el versículo 4, entró en un luto cuando se enteró de esta noticia. Fatal noticia, porque quien daba las victorias, quien era el que vencía por el pueblo de Israel, era Jehová de los ejércitos. No la mano de Moisés, no la vara de Moisés, no la sabiduría de Moisés, no la sabiduría del hombre, sino el poder de Dios. Entonces la tercera pregunta es: ¿por qué Dios no estaba dispuesto a ir con el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabía usted eso? Allí lo dice en el versículo 2. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice: pero yo, el versículo 3, no subiré en medio de ti. Y aquí entra algo que usted y yo conocemos, y si no lo habías escuchado, apréndelo esta noche. Hay algo que nosotros conocemos como la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué es la voluntad permisiva? Es el momento en el que nuestros caprichos, es el momento en el que nuestras grandes ideas, es el momento en el que nuestra propia sabiduría, nuestra propia inventiva
se interpone a la voluntad del Señor. Es decir, cuando insistimos en algo porque pensamos que insistiendo es que lo vamos a lograr y no entendemos que la voluntad de Dios nos está diciendo no es el momento, no es por allí, quédate y mantente tranquilo porque no es el tiempo. A lo mejor Dios te lo va a dar, pero no en el momento en que tú lo quieres. O a lo mejor no es lo que te conviene. De paso, les pregunto, ¿desde cuándo la humanidad, es decir, los seres humanos, usted y yo, sabemos lo que en realidad nos conviene? ¿Desde cuándo usted y yo tenemos idea en realidad de lo que nosotros necesitamos? De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, ¿pues qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto, amigo y hermano? No sabemos cómo pedir. No tenemos idea de lo que en realidad necesitamos, pero Dios que conoce los tiempos, Dios que conoce el futuro, Dios que conoce de dónde tú saliste y cómo te formó en el vientre de tu madre, sabe lo que usted y yo necesitamos. Hay un momento para esperar, hay un momento para clamar, y hay un momento para ver la mano de Dios. Entonces la voluntad permisiva de Dios estaba dando cita aquí, en el capítulo 33, en el versículo 2, en el versículo 3, se dio cita. Dios le dijo, ok, ve, y le dijo, haré proezas. La gente que vendrá en contra de ti, yo los echaré fuera de ti, y entrarás a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no iré contigo. De la misma forma pasa con nosotros. Insistimos porque queremos insistir y puñeteamos porque queremos puñetear y echar para adelante esto de a como dé lugar. Y a lo mejor no entendemos que lo que Dios está diciendo es, toma una pausa y espera. Confía en mí y no en tus recursos. Pero seguimos insistiendo y entonces Dios dice, voluntad permisiva, llegó el momento, ¿ok? Hazlo. Y cuando lo hacemos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, amigo y hermano que me escuchas? Entonces llevamos el daño. Entonces acarreamos consecuencias porque toda acción tiene una reacción. Todo lo que se siembra se va a cosechar en algún momento. Dios no estaba en esa algarabía, en ese pataleo, en ese insistir. Dios no estaba allí. La voluntad permisiva de Dios. Y Dios dijo sus razones. Dijo, porque este pueblo es de dura cerviz. Es de dura cerviz. Ahora, fíjese, Dios es tan pero tan amoroso, que aún a pesar de nuestro error, aún a pesar de habernos equivocado, Dios no nos deja tirados en el piso. No. Dios extiende su mano y levanta, pero no levanta a cualquiera, levanta a aquel que está dispuesto a humillarse y reconocer su falta, reconocer su error. No a cualquiera, sino al que se atreve a reconocer que se ha equivocado. Veamos esto bíblicamente, ¿sí? Allí, en el versículo 3 dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. La Nueva Versión Internacional dice, en este pedacito donde dice dura cerviz, dice pueblo terco. Y es esto, amado hermano, lo que a veces saca a Dios del momento. Y no estoy diciendo que Él se va, porque Él cumple su promesa. Somos nosotros los que lo hacemos a un lado con este tipo de actitudes, con esta prepotencia, con esta autosuficiencia. Lo hacemos a un lado. Y entonces Dios dice, ahí no entro contigo. Ok, lo permito, pero ahí no entro. Ahí no voy. Entonces, ¿quiere usted que el Señor esté con usted? Y que lo está, no es que no lo esté, que lo está.
Pero necesitamos usted y yo vivir con esa convicción y con esa seguridad de que Él está. Porque si Él está, hay gozo. Porque si Él está, hay paz. En medio de este momento difícil hay lo que tú necesitas, lo que en verdad necesitas. ¿Qué significa esto, amado hermano y amigo? Dios siempre está dispuesto. Sí, Dios siempre está dispuesto. Jesucristo lo dijo allá en Mateo capítulo 26, versículo 41. Pero la carne es débil, es decir, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre toma la iniciativa. No crea que usted buscó a Dios. No. Dios toma siempre la iniciativa. Él va por delante. Él siempre es el que acciona. Él siempre crea los espacios y los momentos para que tú te acerques a Él, porque su intención es que tú vivas cerca de Él, en su presencia, con su presencia, donde quiera que vayas, precisamente para darte victoria, Pero nuestra carne es débil. Concluyo con esto. Es por esta razón que Dios nos dice una y otra vez, como declara la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Está atento a la palabra de Dios e inclina tu oído a sus razones. Dios quiere estar contigo en este preciso momento en el que estás viviendo. Sí, en este momento que es duro y difícil para ti. Dios quiere estar allí contigo y está contigo, pero somos nosotros los que no estamos apercibidos de que Él está. Él está contigo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, hablando acerca de Jesucristo, el escritor de Hebreos dice: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y el premio se sentó a la diestra de Dios. Es decir, ¿cómo lo logró? Por el gozo puesto delante de Él. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo para ti. Aunque los tiempos son difíciles para ti, amado hermano, gózate y deleítate en el Señor. Gózate con lo poco, gózate hasta con nada que tengas. Gózate en el Señor y estoy seguro que de su presencia vendrá tiempo de refrigerio para ti, tiempo de descanso, como dice el versículo que tomamos como base. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así llegues a disfrutar la presencia del Señor, el descanso, y veamos la mano poderosa de Dios moviéndose en medio de nuestro caminar. Quiero orar esta noche de una manera muy especial por aquellos que nos están visitando y que tal vez has escuchado hablar de Jesucristo en este momento, pero nunca le has abierto tu corazón, pues ese Jesucristo que te ama quiere vivir contigo, quiere andar contigo, caminar contigo, quiere ayudarte a vivir. Pero para que eso ocurra tienes que abrir la puerta de tu corazón, tienes que entregarle tu corazón a Él. ¿Y cómo se hace eso? Solo repite esta oración. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo incorrecto delante de ti, que he vivido lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Yo reconozco que Jesucristo vino y murió por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que es tu Hijo y yo quiero su salvación. Acéptame como tu Hijo. Yo te recibo como mi Padre en esta noche. Gracias, Padre, por amarme y por tener misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, puedes tener la seguridad de que Dios hoy está contigo y caminará contigo y no te dejará, estará contigo siempre. Ahora quiero orar por los hermanos
por todo aquel que tenga alguna necesidad. Padre, tú conoces, Señor, las necesidades y las dificultades que puedan estar atravesando mis hermanos y amigos que sintonizaron esta señal. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, oh Dios, que tú traigas la fortaleza, ese gozo que necesitamos tener en este momento, para que nuestra mirada no se desvíe, Señor, por los inconvenientes y las vicisitudes que estamos pasando, sino que podamos deleitarnos y gozarnos, porque eso es lo que hay en tu presencia. Y tu Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, Padre eterno, esos ríos de agua viva fluyan desde nuestro interior y sacien nuestra sed espiritual. Sacien nuestra sed espiritual. Padre, trae sanidad sobre los cuerpos enfermos, que en medio del gozo que experimentarán hoy haya sanidad, que en medio del gozo que experimentarán hoy hay poder para revertir lo que ha ocurrido o lo que está sucediendo en el nombre de Jesucristo. Y mis hermanos puedan descansar, porque tú nos dices esta noche en tu palabra: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso quiere darte Dios en esta noche, amado hermano, amado amigo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recuerda, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Recuerda conectarte durante toda la semana a las actividades que la iglesia ha dispuesto para que tengas un tiempo de relación y comunión con el Señor. Miércoles, culto de oración, servicio de oración. Martes de escuela bíblica, no te la pierdas. Viernes, cápsula de esperanza. Y domingo, los 2 cultos presenciales a las 9 y a las 11:30. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que esta noche descanses en la paz del Señor. Amén.